Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Rompiendo el Silencio. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa, directora de la Asociación Raíces. Y bueno, como siempre, Arantxa, te dejo que te presentes. Vale, pues como bien has dicho, soy Arantxa Herrador, Caravante, me gusta decir los dos apellidos. Iba a dudar, pero como me he equivocado antes diciendo tu apellido, no lo Mejor lo digo yo. Sí. Perfecto. Pues bueno, soy, como dices, directora de la Asociación Raíces, de profesión psicóloga forense. Y bueno, hace como 12 años que abrimos el proyecto de Raíces y desde entonces pues estamos trabajando por mejorar, todo está enfocado en el tema terapéutico y ahora supongo que durante la entrevista pues descubriremos un poco más. Sí, genial. Raíces, ¿qué es para las personas que nos escuchan y no lo conocen? Vale, Raíces es un proyecto que nace hace 12 años en Tarrasa. Con la intención, en aquel momento, con la intención de abarcar casos de familias que estaban sufriendo violencia filioparental, Vale. es decir, de hijos a padres. Hace 12 años no había tantos recursos para ese tipo de problemática, entonces, bueno, pues abrimos la entidad para eso. Y a día de hoy sigue sin haber tantos, ¿eh? Bueno, ha crecido un montón, un montón. Pero durante el camino es como que hemos ido ampliando el nivel de servicios y los proyectos en función de lo que nos hemos ido encontrando en el camino también. Entonces, al final, Raíces se ha convertido en un proyecto que atiende, sobre todo y muy resumido, serían problemáticas familiares donde en algún momento hay algún tipo de conflicto o violencia. Vale. Podría ser abuso sexual, podría ser violencia familiar, podría ser filioparental o simplemente conflictos con tu hijo adolescente, sin que llegue a ser violencia. Ok. Y cuéntame, ¿qué te lleva a comenzar este proyecto? Pues la verdad fue como... Yo acabé el máster de forense y mi trabajo de investigación del máster estaba enfocado a un grupo de madres que había denunciado a sus hijos por violencia. Y entrevistándome con esas madres, con el grupo de madres, todas por separado me decían que no habían encontrado ningún servicio que atendiera esa problemática. Entonces, a raíz de ahí y con la petición de aquellas madres, pues abrimos el servicio. Qué guay. ¿Y a ti como persona, qué te lleva a la psicología? Pues no sabría decirte, de verdad, porque además he estudiado tarde, ¿sabes? Empecé 1000 cosas en el camino, cosas que no tenían nada que ver, y al final, pues con 26 años, acabé en psicología. Yo ahora, echado para atrás y habiendo hecho todo el trabajo personal y sigo haciendo trabajo personal, entiendo que también tiene que ver un poco con mis raíces, ¿no? En mi familia muy cercana hay problemas de salud mental graves, entonces a lo mejor tiene que ver con eso, pienso a veces, ¿no? Que me dediqué a la psicología. Y el tema forense, pues porque me apasionaba el mundo de las prisiones, el mundo criminológico, me fascina. Entonces me especialicé en ese ámbito para encontrar mi camino por ahí. Qué guay, qué interesante. ¿Y en prisiones con qué trabajabas? ¿Habla con algo específico? En prisiones estuve 7 años trabajando y empecé con problemáticas de personas que tenían problemas de consumo grave y además habían cometido algún delito. Y luego mi última etapa de prisiones estuvo enfocada a trabajar a personas que habían cometido delitos violentos. Vale, ok. De unido. Sí, muy interesante. Sí, desde Angelblau nosotros también a veces vamos a prisiones y sobre todo con tema de delitos sexuales vamos a hablar de abuso sexual infantil y a veces he ido yo como superviviente. Entonces es muy guay porque hay muchas personas que nunca han tenido a alguien que les diga, a alguien que ha vivido la violencia, ¿no? Que les diga, oye, pues mira, me afectó así, tuve estos problemas a la hora de crecer y a la hora de desarrollarme como persona y tienes que saberlo, lo que causa, lo que ese delito causa en alguien y es también súper potente. No, es que me parece increíble, o sea, es una de las cosas que pienso que tiene que tener más potencia allí dentro, porque sabía que hacíais, porque cuando estaba allí venía Angelblau y sé que había colaboraciones. Pero me parece súper valiente por tu parte, a nivel de trabajo personal, poder presentarte delante de gente que ha cometido. Y luego me parece de impacto total que sepan el daño que pueden hacer. Sí,
Sí, a veces incluso vamos con alguna de las personas que han cometido pederastia, que colaboran con Ángel Blau, y van también desde la posición de yo te entiendo. No te entiendo desde te acojo o no te responsabilizo de lo que ha pasado, sino no es alguien que te está contando esto de exterior. Yo soy pedófilo, yo he cometido este delito también y estoy aquí para trabajar. Es muy guay, es muy chulo. Bueno, que me enrollo, que me has hablado de prisión. Me encanta. Vale, pues si quieres vamos a hablar un poquito, ¿vale? Me gustaría enfocar este episodio con tu experiencia con familias, ¿vale? Porque sí que es cierto que la familia es una institución donde sí que suele existir la violencia, ¿no? Y sobre todo dentro de las violencias sexuales, ¿no? Se rompen muchas cosas. ¿Cómo se trabaja con una familia cuando se dan violencias sexuales hacia la infancia, sobre todo dentro? Claro, es una pregunta muy amplia. Sí. Y cada caso un mundo, ¿eh? Claro. Y según la reacción de la familia también, porque hemos vivido familias que se han posicionado al lado del agresor y han aislado a la víctima. Sí. Hemos vivido familias que se han posicionado al lado de la víctima y han apartado al agresor. Pero creo que lo importante, en el caso de que te posiciones bien, donde te tienes que posicionar, ¿Sí? Acompañar a la familia tiene que ver con bajar, sobre todo cuando hay infancia, bajar los niveles de ansiedad, enseñarles y darles instrucciones, darles pautas para que puedan acompañar a los niños en todo el proceso, para que sepan qué puede ser positivo y qué no puede ser positivo a la hora de interaccionar con ellos en relación a este tema. Sí. Y es un poco muchas veces acompañar más a la familia que al propio niño. Sí, total. Porque a veces parece que necesitamos para las familias un manual de instrucciones. En plan, a veces es como ayuda, ¿qué hago con esto? Claro, es que es muy grande. Exacto. Es muy grande y las familias no tienen por qué saber. O sea, obviamente, yo siempre lo digo, o sea, como madre o como padre, si vives que tu hijo ha sufrido algún tipo de abuso sexual, lo primero que haces es poner el grito en el cielo, obviamente, poner el grito en el cielo, asustarte, querer matar, todo. Pero el niño no tiene que vivir eso, porque muchas veces, yo lo digo en muchas ocasiones que me han preguntado, el significado de lo que pasa lo tenemos los adultos, más que los niños. Sí. Entonces los niños tienen mucha capacidad de resiliencia y muchas veces no entienden bien y no le ponen palabras a lo que ha sucedido. Entonces es más fácil que su evolución sea más positiva si los adultos no tocamos y no ponemos palabras a aquello que ellos todavía no han puesto. Sí. Entonces es un poco trabajar desde ahí. Sí, ok. Sí, porque sí que el abuso sexual en la infancia tiene como mucho componente de posible trauma, ¿no? Pero depende de cómo el niño lo integre, no tiene por qué ser traumático. Y el forzar el trauma, el traspasar ese miedo, esa angustia, ese horror del padre al niño, puede ser incluso peor. Claro. Ya a nivel personal para el niño emocional es que a lo mejor en ese momento no está preparado para sostener todo eso. Y a lo mejor esto que dices tú, ¿no? A lo mejor, entre comillas, ¿no? El trauma está dormido en la infancia, se despierta en la adolescencia o en la adultez, o nunca, ¿eh? Pero quiero decir, no le pongamos más peso del que ya lleva. Vale, ok. Vale. Me has comentado un poquito que pueden estar esas posibles reacciones, ¿no? del entorno familiar cuando se da un abuso, ¿no? Que es, pues, depende de cómo se posiciona, ¿vale? ¿Tú en Raíces qué posicionamientos has visto? De todo, ¿eh? De todo. Lo más llamativo que puede la gente decir, ¿cómo puede ser que esto suceda? Es ver si el abuso es intrafamiliar, sobre todo, ¿no? Ver a madres digo madres porque cuando el abuso pues es de la parte del padre o de algún familiar muy cercano, pasa más de lo que pensamos que prefieren no mirar. Y entonces es como que se posicionan al lado del agresor y apartan a la víctima de la familia. Vale, ok. ¿Y se puede trabajar con eso?
si la madre está dispuesta a venir y poder desde otro lugar trabajar el enfoque y su posicionamiento y la revictimización, ¿no? que está haciendo sobre la víctima con su funcionamiento, pues genial. Hemos tenido madres que de primeras parecía que se posicionaban por no querer mirar, porque yo también puedo entender, a lo mejor en algunos casos podría llegar a entender que es algo tan grande que la culpa y todo lo que tiene que remover por dentro, pues a veces puede ser difícil mirar. Pero hemos trabajado con madres que hemos acompañado para que acaben mirando donde tienen que mirar y acaben un poco desligándose, bueno, un poco no, desligándose de la parte del agresor y posicionándose donde se tienen que posicionar. Sí. Hablándome de esto, también me resuena que puede que incluso haya esta afectación, ¿no?, de trauma intrafamiliar, o sea, de intergeneracional más, ¿no? Que sí que realmente el abuso sexual infantil es algo que, bueno, por cifras sabemos que se da en 80% de los casos en ámbitos de personas muy cercanas, ¿no?, a la criatura y que se da en 1 de cada 5 niños, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, ¿no?, y juntándolos, tiene que haber mucho heredado. Yo creo en eso también, ¿eh? Vale. O sea, creo que nuestra mirada en raíces y nuestra manera de funcionar siempre es desde una mirada sistémica. Entonces, yo creo que hay mucho de heredado de generaciones atrás. Creo que son patrones que se van repitiendo, aprendiendo, repitiendo, sosteniendo, callando. Es que hay muchas cosas. El secreto familiar, las lealtades, romper todo eso, cuando viene de generaciones tan atrás, que se repite, es muy difícil. Sí. Entonces, cuando llega alguien que decide romper con todo eso, el daño colateral no es que rompo con que estoy diciendo que han abusado de mí, es que además pierdo a mi familia. Pierdo mi familia o me tengo que desvincular de mi familia. Sí. Y todo eso es un trabajazo brutal, casi más, sobre todo esto lo he visto en adultos, que recuerdan abusos de la infancia, decirlo en la familia y tener que salir de la familia porque la familia prefiere seguir con sus patrones y sus lealtades y sus secretos que no acompañar a la otra persona. Y bueno, es más el trabajo luego de desvincularte de esa familia que no tanto todo el impacto del abuso cuando eres adulto. Totalmente. Totalmente, sí. Cuando comento que la familia es una institución un poco que se puede favorecer la violencia, ¿no?, también es por todo esto que cargamos en esta idea de familia, ¿no?, estas lealtades, este secreto, sí, pero es mi padre, o sí, pero es mi madre. Entonces, por ese hecho se pasa todo, o es lo que pasa en la familia se queda en la familia, y todo esto, claro, crea un caldo de cultivo súper potente para que en caso de haber violencia, tanto como se agrave, como para que no se detecte como si fuera en otro ámbito. Sí, sí, sí. De hecho, yo pienso que en casos de abuso sexual, cuando se perpetúa tanto tiempo un abuso sexual de larga duración dentro de un ámbito familiar, es porque necesitas colaboradores, hay colaboradores necesarios allí para que eso se perpetúe durante tanto tiempo, ¿no? O sea, no hay nadie en la familia que esté viendo que algo pasa con ese menor. O sea, todos tienen que estar mirando, o todos, o al menos alguien tiene que estar mirando para otro lado para no alarmarse de eso. Sí. También encontramos que cuesta mucho identificar la figura de un agresor entre un miembro de la familia, ¿no? Porque un agresor es externo, un agresor es un señor en un callejón o un viejo que pasea repartiendo chuches por un parque. Sí, es esa imagen, ¿no?, que tenemos un poco. Entonces también cuesta mucho enfocar esa mirada hacia una persona que está agrediendo dentro de la familia, porque no te encaja con esa idea, con esa persona, con ese hombre acechando niños por la calle, ¿no? Tu tío, es tu padre, es el marido de tu mujer, no, eso no. De tu cuñada o cualquier cosa, ¿sabes?
pero no es ese hombre. Bueno, y porque también yo creo, ¿no? En relación a esto que dices, creo que hay una idea social de lo que tiene que ser un agresor, ¿no? Ya no solo de imagen o de contexto, sino como persona, ¿no? Que tiene que ser una persona mala, mala que se ve y que ejerce violencia explícita que se ve. Sí. Entonces, un abusador es todo lo contrario. Es una persona probablemente que en la mayoría de los casos está súper integrada, puede mantener una conversación, es una persona agradable, pasa muy desapercibido. Sí. Sí, total. O sea, siempre que hablo de esto me viene a lo mejor es una imagen que tengo yo incluso de pequeña, de ver la tele y a ver algún feminicidio o a ver algo y que saliera la vecina diciendo, ¿siempre saludaba? Claro, que sea incluso una caricatura de eso, sí. ¿No? Es decir, claro, es que siempre saludaba. ¿Por qué no? ¿Cómo iba a ser él? Exacto, ¿no? O sea, un hombre huraño, un ermitaño que sale con capa. O sea, claro, esa imagen, claro que siempre saludaba. ¿Por qué no? Y claro que puede portarse muy bien con muchas personas y claro que puede ser una persona amable, ser una persona graciosa, ser una persona y no indica que no pueda abusar de un niño. Claro, y porque el abuso sobre todo, yo pienso que tiene que ver un poco con que el perfil del abusador tiene mucho que ver también con la dinámica de abuso. Quiero decir que el abuso como tal no es la violencia que nos han enseñado que tiene que ser violencia a nivel social. No es un puñetazo, no es palizas, no es marcas en el cuerpo, es desde el juego, es desde la manipulación, es desde desde la confianza, ¿no? De que es un adulto, pues si es tu padre, es tu abuelo, ¿no? ¿Qué daño te puede hacer? Sí. Entonces, es un perfil como muy bajo a nivel criminológico en el sentido de que no hace ruido. Entonces, encaja mucho pues, con un perfil bajo también de persona. No es un perfil agresivo explícitamente en la calle que va dando hostias por la calle. Es perfil bajo. Sí, totalmente. Y que podría ser alguien que va dando casos también. Pero el problema está cuando no lo es y por ese hecho se descarta como agresor. Y se descarta y claro, con todo lo que eso conlleva, porque luego lleva al no creer a las víctimas, a las típicas frases, pero ¿cómo te iba a hacer esto esta persona? Sí, es un buen tío, es una buena persona, y todo esto que lleva pues tener una imagen de agresor que no va. Que no siempre corresponde, sí. Exacto. También a veces lo pienso que es también un mecanismo de defensa de las personas, de decir si esto es blanco o negro, si el agresor es este tío en el parque o un hombre con capucha, puedo vivir más tranquilo. ¿No? Bueno, claro, si no, en mi casa no está, pues perfecto. Exacto. Sí, sí, puede ser. Sí, porque además también cuando son personas dentro de esta dinámica familiar, también afecta un poco a toda la dinámica familiar, ¿no? A todo. Porque además también es un trauma que nace en el vínculo, en la forma de vincular de ese niño con las personas, en la confianza, en el juego muchas veces, y eso también rompe un poco con esa visión de agresión, ¿no? Sí, totalmente. Que ya no es solo una agresión de pegar, como dices, sino otro tipo. Vale. ¿Qué, en tu experiencia, ¿vale? ¿Qué diferencia como de reparación, de sanación, de transformación marca un entorno familiar que sea apoyante, que se apoye a la víctima, con uno que no? Marca todo. Para mí marca todo. Porque, bueno, por lo que te decía al inicio, ¿no? Es decir, ya no solo tienes que trabajar el abuso y todo el impacto que haya podido tener y todo lo que haya podido despertar cuando tú lo verbalizas, sino que es que además ahora tenemos que hacer también un trabajo de que las personas que esperabas que te iban a apoyar y las personas de toda la vida no están, te están dejando de lado y te están diciendo, están dudando de todo lo que dices y se posicionan con el que te ha hecho daño. Entonces, eso creo que es casi más doloroso que no todo lo demás. Por lo menos por lo que yo he ido viendo, la gente que hemos trabajado. Sí que es cierto que es que es muy duro. Es muy duro desvincularte de una familia al completo. Y empezar una vida de cero. Es muy duro, pero a la vez es muy sanador salir de ahí, O sea, que el que puede hacer ese trabajo, el que tiene herramientas, el que
el que se permite poder hacer eso Ujú. es otra persona después del trabajo. Sí, sí. Una duda que me surge también es un poco, con todo esto, es ¿hasta cuándo toleras a una familia? ¿No? Porque dentro de esta reparación, ¿no? Es muy difícil llegar a tomar esa decisión, ¿no? De separarte de la familia, ¿no? Porque siempre es pero es mi familia, ¿no? Y una de las cosas que a mí en este imaginario, ¿no? En el ponerme en la situación de romper con la familia, es un poco ¿hasta cuánto aguantas? Claro, es eso, cada persona sabe dónde está su límite. Total. Pero, y puede ser que como persona, y está bien también, que después de todo decidieras volver a esa familia. O sea, todo se puede entender y todo es respetable. Pero yo creo que el límite está en el momento que tu salud mental o tu salud emocional depende del contexto en el que te estás metiendo. Entonces, Totalmente. cuando un lugar te hace daño, sea quien esté en ese lugar, madre, hermanos, amigo, quien sea, lo primero es protegerte tú Sí. de todo eso. Entonces, hacer todo ese proceso yo entiendo que es muy duro y entiendo también la gente que decida no hacerlo y quedarse ahí, pero el límite está en tu salud. Totalmente, totalmente. ¿Habéis acompañado desde Raíces a personas que han tenido que tomar esta decisión? Sí. De hecho, tuvisteis aquí a Sí, a Elena, ¿verdad? A Elena, sí. Es un caso increíble porque ha hecho pues esto que hablamos, ¿no? El proceso de transformación que haces después de desvincularte de un ambiente familiar enfermo. Es que es la fuerza que te da eso, Sí. con todo el dolor que lleva también, ¿eh? Es increíble. Sí, sí, totalmente. Vale. Una de las cosas que también entra dentro de esta figura, ¿no? Es esta ambivalencia emocional, ¿no? Que cuando una figura te ha hecho tanto daño, te ha agredido, pero a la vez te han enseñado a querer o incluso le quieres porque también ha sido parte de tu familia. ¿Cómo se aborda eso? Ahora me has hecho pensar en un caso, que teníamos un chico con un abuso sexual por parte del padre durante muchos años. O sea, él creció aprendiendo a relacionarse así con su padre. Vale. Y entendía que el amor a un padre era así. Vale. Entonces, cuando él salió de todo eso, en las sesiones, siempre me decía, es que yo quiero a mi padre, o sea, quiero que vaya a la cárcel, pero lo quiero también y no quiero que vaya a la cárcel. Y entonces luego también me decía, me siento culpable porque en muchas ocasiones era yo el que lo buscaba a él. Claro. Eso es muy duro. Pero claro, es que deshacer todo eso y rehacer qué quiere decir la palabra amor, qué quiere decir la palabra querer, qué quiere decir la palabra relacionarse de una manera sana, pues es el trabajo que le queda. Pero yo le decía, es natural, o sea, entiendo tu culpa, pero es natural que tú lo buscaras también, porque dentro de toda la dinámica había una parte de incomodidad, obvio, y de traumática, pero también hay una parte de entender el amor de una manera muy distorsionada y en algunas ocasiones incluso de poder hasta llegar a obtener placer de esas relaciones. Sí. Entonces eso te genera una contradicción dentro increíble. Sí. Entonces es como desaprender que eso no es el amor. Sí, sí, total. Y el tema del placer es un tema súper duro de trabajar, ¿no? Porque, claro, ¿qué haces cuando tu cuerpo percibe ese placer? Quiero decir, igual que hemos hablado de esta imagen de agresor, ¿no? También tenemos esta imagen de agresión. Y de esa imagen de agresión, de súper violenta, terrible todo, etcétera, no entra, que puede ser a través de juegos, a través de cariño, a través de caricias que provocan una sensación en el cuerpo y ya está. Y lleva mucha culpa el coger y decir, claro, pero ¿cómo va a ser una agresión si yo lo he disfrutado? Claro. Ahí o cómo va a ser. También era parte de responsabilidad mía, porque yo también lo buscaba. Claro. Entonces, claro, hay que colocar a cada uno en su lugar. Exacto. Tú eras un niño y él es el adulto. Totalmente, totalmente. Yo siempre lo pienso como
Si a un niño le gusta mucho el dulce y tú tienes licor de mora en tu casa o tienes tequila rosa de este que sabe a Petit Suisse. Si el niño quiere beber, pero vale, pero eso no significa que le vayas a dar. Porque Claro. tú eres el adulto que sabe que el alcohol no hace bien a ese niño y es tu Exacto. responsabilidad, por mucho que el niño le encante el dulce y el saborcito rico que eso puede tener. Ujú. Sí, sí, total. Totalmente. Vale. ¿Qué recomendarías a madres, padres o cuidadores para generar entornos seguros para sus hijos? Mm, Ujú. pues, un montón de cosas. Sí, dentro de que muchas veces, o sea, muchas veces no vas a poder evitar la violencia. Claro. O sea, el entorno seguro más enfocado a pues que si sucede haya un espacio de comunicación o un espacio donde acoger eso. Esto, no sé, hace poco lo decía, no sé dónde, que es que, ¿no? Pues estas madres están preocupadas de ofrecer un entorno seguro, madres y padres, preocupados de ofrecer un entorno seguro a los niños. Yo siempre digo, o sea, traumas no les vas a evitar de lo que hagas. Vas a hacer cosas bien, que van a estar muy bien, y vas a hacer cosas que inconscientemente seguramente van a provocar un daño, porque todos llevamos cargas de nuestros padres. Pero la misma capacidad que has tenido tú para estar en la vida como adulto, la va a tener él, ¿por qué no? Entonces, démosles la oportunidad y la confianza de que van a ser responsables y van a ser capaces de resolver todo aquello que ellos carguen. Independientemente de eso, que sería lo más básico, pienso yo, y para tranquilizar un poco también a las familias, de decir, lo estáis haciendo bien siempre que se haga desde el amor. Por otro lado, es lo que tú decías, ¿no? Yo pienso generar un entorno de confianza donde no haya temas tabús, donde se pueda hablar de todo, donde el niño sienta una seguridad de decir, si me pasa algo, yo sé que en mi casa lo puedo contar. Darle el espacio al niño para que viva, para que se caiga, para que sufra si tiene que sufrir, pero que luego sepa que él puede venir a casa y poder decir, oye, me pasa esto, oye, me están haciendo esto y no me gusta. Pero yo me encuentro mucho, por ejemplo, con el tema del abuso sexual sobre todo, que es como hablar de, no sé, los padres les cuesta un montón. Entiendo que es un tema complicado, entiendo que es un tema que incomoda, que es un tema que no es agradable para nadie, pero si la gente entendiera lo necesario que es poder naturalizar, poder normalizar el hablar con los niños de esto y socialmente poder hablar de esto, es que yo creo que se traduciría en tanto bien para los niños. Sí. Que es que tendríamos que hacerlo siempre, porque cuando a veces que nosotros hacemos charlas, tenemos un cuento de prevención para los niños. Ah, sí, qué guay. Sí, y hacemos unos talleres de prevención del abuso para familias, tutores, profesores, profesionales, quien sea. Y los padres es como cuando dices que es de abuso, es como que echan un paso atrás y es como, uff, es muy pequeño. Para hablar, entienden que hablar de eso es hablar de sexo y no tiene nada que ver con eso. No. Entonces, tiene que caber en las cabezas de los adultos Sí. que es importante que los adultos escuchen de esto, que escuchen de cómo funciona un abuso, para que sepan identificar y para que sepan explicar a los niños que hay cosas que no son pasables y que hay cosas que incomodan, que puedan hablar, que hay secretos que no tienen por qué guardarse y que sientan la seguridad y la confianza de poder comunicarlo. Sí, sí, total. También creo que muchas veces hay mucha incomodidad entre confundir la sexualidad de los niños con la erótica de los adultos. Y entonces, mirándolo desde la mirada adulta, nos creamos unos tabús que luego ellos no tienen. Quiero decir, muchas veces pasa con la masturbación infantil. Es decir, o tocarse o lo que sea, ¿no? Pues tú eres un niño y si te estás duchando y te lavas la vulva y te da gustito, pues te vas a tocar la vulva porque te da gustito. Sin darle esa connotación sexual. Exacto, porque ahí está la parte de pues tocarte un genital o lo que sea para tener gustito, pero no desde la erótica del adulto, no desde la masturbación como entendemos nosotros. Entonces creo que muchas veces a la hora de hablar de abuso y tal, es una de las incomodidades. Total, sí, sí. Que hablas desde adulto y no, tienes que hablar desde niño. El niño no tiene conceptos de sexualidad, el niño no entiende de erótica, el niño no sabe ni siquiera, no tiene significado de lo que es un abuso sexual.
lo tenemos nosotros y además muchas veces lo tenemos hasta distorsionado. Entonces, por eso, ¿no? También hilándolo con lo que decíamos al principio, es decir, cuando un niño te expresa que ha vivido una situación de este tipo, todo lo que pasa por tu cabeza de adulto no está pasando por la cabeza del niño. Entonces, presérvalo de eso y deja que él haga su propio relato, haga su propio camino y tú no le pongas toda esa connotación y ese significado que tú le das. Vale. ¿Qué recomendarías a alguna persona que nos está escuchando, mamá, papá o quien sea cuidador o figura de confianza de un menor, cuando se da la revelación? Dentro de que te va a pasar 1000 cosas por la cabeza, de que te van a salir 1000 emociones, pero no, yo soy una persona que, por ejemplo, siempre me gusta estar preparada para las cosas, aunque nunca vas a estarlo para este tipo de cosas y aunque nunca. Pero si alguien tuviera que rescatar un poquito de algún consejo si se ve en esa situación, ¿no? ¿Qué le dirías ante una revelación? Yo creo que no digo que sea fácil, pero creo que es importante que en el momento que el niño te pueda explicar algo, tú notes algún que expresa algo relacionado con eso, que no vea que te asustas, que no vea alarma en ti, o sea, intentar mantener, ya es muy difícil, lo sé, lo que digo, sí, pero sí. Intentar mantener la mente fría, decir, te voy a escuchar hasta donde tú me quieras contar. Es importante que los padres no hagan preguntas si el niño no quiere hablar. No pongas palabras adultas en el relato del niño, porque es muy importante, porque si en el caso de que hubiera un juicio, hay una denuncia, hay un proceso judicial, el relato del niño es súper importante que esté preservado, con su vocabulario y a su manera. Entonces, eso es importante no pisarlo. Entonces, que pida ayuda. Un padre, si no sabe cómo sostener esa situación, por Dios que pida ayuda para que lo acompañen. Sí. Y que confíe en que el niño, si él no habla del tema, es que no necesita hablar en ese momento. Cuando el niño dé síntomas, yo qué sé, los niños no siempre o casi nunca van a venir y te van a decir, me quiero sentar contigo a explicarte esto que me ha pasado, ¿no? Entonces los niños tienen sus estrategias. El sueño de los padres. Entonces, eso probablemente... Venir del cole, sentarte tu hijo y mira, mamá, vamos a hablar porque he tenido un problema con un compañero y vamos a disertarlo, ¿vale? No va a pasar. Eso no va a pasar. Pero ni con abuso sexual, ni con acoso escolar, ni con violencia de ningún tipo. No se van a sentar y te van a explicar lo que está pasando. Por muchas cosas, ¿eh? Pero entonces, por las estrategias que tienen, pero es que un adolescente igual tampoco, ¿eh? Entonces, es importante observar. Tú conoces mejor que nadie en el mundo mundial a tu hijo y sabes si hay cambios de comportamiento, si de repente lo ves más triste, si de repente lo ves que está más provocador o está más que no hace caso, está más revoltoso, se hace pipí en la cama, no duerme. O sea, cambios significativos están diciéndonos cosas. No quiere decir que todas esas cosas siempre sean abuso sexual. No nos pongamos tampoco. Pero si eso pasa y no sabes cómo sostenerlo, acompáñate de un profesional que te ayude a acompañar a tu hijo. Sí. Y si durante el proceso se destapa un relato de abuso sexual, pues vamos a acompañarlo. Totalmente, totalmente, sí. ¿Me hablarías un poquito del libro este que utilizáis? Que el cuento. Sí, el cuento. Se llama, ostras, espérate, es que hace un montón de años, ¿eh? Se llama No, un cuento para romper el silencio. Vale, ok. Algo así. El cuento es súper sencillo, ¿eh? O sea, y va lo puedes explicar a niños que ya tengan capacidad de entender, pues tipo 3 años, yo creo, hasta 12 años. El libro es una herramienta, no es para que el niño mire el libro, es una herramienta para el adulto. Entonces, a nivel ilustración, es tal cual se da un abuso sexual, cómo es un proceso y una dinámica de abuso sexual. Entonces, hay 2 personajes, uno es el abusador y otro es la víctima, el niño, que además hemos hecho que no sea ni niño ni niña visiblemente para que cualquiera se pueda identificar. Entonces, lo que pasa en el cuento es que se da la dinámica tal cual de abuso y al final yo creo lo importante y el resumen del cuento es que hay secretos que no se deben de guardar. Y el mensaje final para el niño es ese, es que los secretos que te incomodan es importante que se lo expliques a un adulto si algo te incomoda. Sí. Y es guay, yo pienso, porque al principio del libro te explica por qué es necesario ese libro y al final del cuento te explica el protocolo que tienes que seguir en caso de que un niño te comunique que está sufriendo ese tipo de abuso. Sí. Qué guay, súper necesario. Total, total. Vale.
Porque sí que es cierto que muchas veces esta educación, ¿no?, únicamente se hace desde el miedo y creo que ahí perdemos mucho. Porque no se hace tanto desde el cariño y el respeto al cuerpo, desde entender pues que decir que no está bien y que puedes decirle que no a cualquier persona y reforzar eso en un niño. Que luego al final yo también tengo mis complicaciones con esto porque al final también veo que es mucho poner la responsabilidad en el niño para decir que no y bueno, yo ahí tengo también mucho debate interno porque por una parte veo que es importante no educar al niño en los límites y en el no, pero sin mantener eso como lo único que va a protegerles. Claro. Exacto. Bueno, perdón, que me enrollo. Mi pregunta era un poco cómo se puede enseñar sobre esta prevención, ¿no?, sin caer en el miedo, sin caer en el... Cuando dices miedo, ¿qué quieres decir? En el miedo, en el sentido de... el abuso da mucho miedo. El abuso sexual es algo que da mucho miedo y que le pueda pasar esto a tu hijo da mucho miedo. Sin transmitir ese miedo o sin dejar que ese miedo tome control, ¿vale? ¿Desde dónde se puede educar? Desde todo lo que acompaña a un abuso. Es decir, como decíamos antes, ¿no? Al final, un abuso no es explícitamente como nos han enseñado que tiene que ser la violencia, ¿vale? Entonces pienso, hay muchas cosas que acompañan a esa dinámica de abuso que no tiene que ver con lo sexual y que puedes hablar y ayudar mucho en la prevención del niño, pues lo que hablábamos, ¿no? De decir, si hay algo que te incomoda, dímelo. No hace falta que, si tú no puedes porque es tu padre y hay una lealtad y un amor hacia tu padre, que es muy difícil que te lo puedas decir que no a tu padre o a tu abuelo o a quien sea, como mínimo que puedas explicar si algo te incomoda, que yo estoy aquí para escuchar si algo te incomoda. Que si hay cosas que no quieres hacer, si, yo qué sé, los niños, si cualquier juego que sea incómodo, que no les guste, que aprendan a identificar aquellas señales de la dinámica que envuelve al abuso, que no tienen que ver con lo sexual, pero están ahí. Y son las más potentes para luego poder acceder a lo sexual. Ok. Desde Raíces, ¿trabajáis con esta parte de emocionalidad en la infancia? ¿Qué quieres decir? Creo que tenéis un taller, ¿no?, en el que trabajáis con las emociones en los niños. ¿Me hablarías un poquito de ello? Es un proyecto que hace un par de años, ya te digo, Raíces ha ido evolucionando a los 12 años de trabajo y inicialmente empezó trabajando directamente casos de violencia, pero durante el camino y haciendo un poco, ¿cómo se dice?, abogando un poco por lo que creemos que es que la prevención es vital en cualquier aspecto de la vida. Estamos intentando darle, hace ya tiempo, un giro al tema y enfocarnos mucho en la prevención para luego no tener que trabajar la violencia. Violencia, conflictos o lo que sea. Entonces, hace un par de años abrimos un taller que diríamos que es como una extraescolar, cada martes, que es grupos de infancia, donde trabajamos pues, la gestión emocional, el aprender a detectar aquello que nos molesta, el poner límites, pues todo esto que estamos hablando, pero desde un taller y desde unas dinámicas que son atractivas para los niños, que no es explícitamente vamos a trabajar el abuso sexual, no. Estamos haciendo otras cosas y de ahí te vamos a dar el mensaje que queremos darte para que tú sepas prevenir. Y luego, paralelamente al trabajo con los niños, hacemos un trabajo paralelo con las familias, es decir, aquello que detectamos que en los niños hay que continuar trabajando en casa. Hacemos reuniones con las familias para explicarles qué es aquello que vemos y qué ven ellos, ¿no?, qué feedback nos hacen las familias para ir acompañando al niño en la necesidad de cada uno. Qué guay. ¿Cómo reciben los niños este espacio? Pues yo creo que súper felices. Porque el año pasado, por ejemplo, fue el primer año y tuvimos, pues creo que 9 niños y este año hay 19. Qué guay. Entonces, creo que es una actividad que yo creo que irá cada vez a más y creo que las familias también están muy, muy satisfechas del trabajo. Qué guay, qué guay. ¿Tenéis algún otro proyecto desde Raíces pues, de este estilo, aparte de la atención a directa? ¿No? Sí, aparte de la atención directa a familias, adolescentes e infancia,
todos enfocados a la prevención de cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, ahora se me ocurre también tenemos, hace ya unos cuantos años, trabajamos un proyecto que se llama En tu lugar, que hacemos un combo entre psicoeducación para la prevención de microviolencias en jóvenes y realidad virtual. Wow. Entonces hemos creado unos vídeos donde se dan situaciones de microviolencias entre iguales, pues relaciones de pareja adolescente, casos de acoso escolar entre adolescentes y primaria también. Entonces los chavales se ponen las gafas, viven la situación desde el agresor y desde la víctima, desde las dos posiciones, y luego se hace todo un trabajo de debate, de participación, de trabajar desde la psicoeducación aquello que han vivido a través de las gafas. Qué guay, o sea, me parece súper guay porque es esa literal ponerte en el lugar del otro. Sí, sí. Qué chulo. Este lo aplicamos, hemos trabajado ya pues casi igual, hemos pasado ya por 6.000 adolescentes, porque lo hacemos en institutos, centros de día, CRAES, son las instituciones las que nos piden que lo hagamos. Qué guay. Sí. Qué guay. ¿Y cómo puede contactar a alguien con vosotros, con Raíces? Pues directamente o a través del WhatsApp siempre, que si buscan en la web Asociación Raíces, justo esta semana hemos publicado la nueva web. Ajá, qué guay. Está todos los proyectos, toda la información, todo. O mail o WhatsApp o a través de la web incluso también se puede pedir cita. Vale, ok. ¿Y por redes sociales os pueden encontrar? Claro. ¿Ves? Sí. No lo había pensado. Estamos en todas. Estamos en Instagram, en TikTok, Facebook no lo usamos mucho, sobre todo Insta y TikTok. Vale. Spotify, ahora hemos abierto un podcast también en Raíces hace un mes y pico, que hacemos 3 secciones porque con todo el trabajo también hemos dado cuenta que una de las patas fundamentales también es el tema de paternidades y hombres, emoción y hombres, otros roles de hombres. Sí. Entonces hemos abierto un proyecto que se llama Genco, que es para trabajar sobre todo con masculinidades. Vale, ok. Y darle a los niños otra referencia de lo que es un hombre también, que no solo lo que socialmente entendemos. Total. Entonces, ese proyecto también está en la web. Bueno, es que si van a asociacionraices.com ahí está todo. Vale, perfecto. ¿Y de redes sociales no has dicho el nombre de usuario? Ah, perdón, es que no estoy acostumbrada a hacer publicidad. Nada, yo te doy el espacio y te digo cómo. En Instagram es asociación_raíces. Vale. Y de ahí te lleva al TikTok porque te juro que no me sé el nombre de TikTok. Genial. Pues ahí. Y Raíces Podcast sí que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify con Raíces Podcast. Y es lo que te iba a decir que me quedaba a medias, que era que tenemos 3 secciones en el podcast. Sí. Una sección está enfocada a profesionales y casos reales. Otra está enfocada a niños, que son niños que hablan, pues sobre todo los que han pasado por el taller. Qué guay, participan los niños en el podcast. Entonces, hablan un poco, los que han pasado por Raíces, pues van hablando, es hablar de las emociones desde la visión de un niño. Que luego, también está muy guay que tengan la voz ellos. Sí, está genial. De hecho, es el que más éxito está teniendo. Y luego tenemos la parte asociada al proyecto este que te comentaba de hombres de Genco, que son hombres corrientes de la calle, pero que entendemos como otro tipo de referencia para los niños. Vale. Entonces está enfocado solo a hombres. Vale, ok. Y antes de cerrar un poquito este podcast, sí que cuando hablamos de violencia infantil y de violencia sexual, ¿no? Es algo, pues, que no es alegre de lo que hablar. ¿Qué te da esperanza a ti? ¿O qué te hace seguir con este trabajo y un poco un mensaje de esperanza que puedas? A mí esperanza me da porque el que me conoce sabe perfectamente que disfruto muchísimo de lo que hago, que es vocacional, que me encanta que acompañar a familias en situaciones y ver los procesos y ver las mejoras y ver las personas cómo abren conciencia y ven las cosas de otra manera después, para mí ya es suficiente. Yo sé que una pequeña pieza no va a cambiar el mundo, ni pretendo, ni mucho menos. Pero dentro de lo que esté en mis posibilidades, yo creo que todos poniendo un poquito de nuestra parte, en nuestra parcela, podemos hacer más. Entonces, mi esperanza es que yo, no sé si tengo mucha suerte o no lo sé, pero creo que me rodeo de gente que tiene la misma mirada que yo, gente con la misma pasión por lo que hace. Entonces, tengo mucha esperanza. Qué guay. Porque, bueno, también lo llamas, ¿no? Quiero decir, no sé, pero tengo gente muy guay en general y profesionales cercanos con una mirada bastante parecida, entonces confío en las personas.
Qué guay oírte, Arantxa. Pues ya estaríamos. Muchas gracias por haber venido y por haber participado en el episodio. Y hasta aquí, cerramos. Muchas gracias a ti por invitarme. Perfecto. Y a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por oírnos y nos veremos en el próximo episodio de Rompiendo el Silencio. Un abrazo.